más animados y mucho mejor, ¿no? Increíble cómo están haciéndolo. Gracias, hermanos. Una alegría poder escucharlos acá. Ver a Fernando también. Fernando ya está cantando aquí adelante. Y las hermanas. Hoy día me gustó mucho ver la canción donde las hermanas estaban disfrutando tanto, ¿no? Es animante verlas disfrutar, porque si uno viene aquí y no disfruta las canciones, pues entonces hay algo que no está conectado. Pero realmente lo hicieron increíble, así que muchas gracias, hermanos que están en el coro, por ayudarnos con las canciones. Súper, súper bueno todo lo que están haciendo y cómo están creciendo también en esto. Acompáñenme, por favor, vamos a orar y luego nos vamos de lleno a la lección de esta mañana. Buenos días, papá, queremos saludarte. Te agradecemos, Señor, por permitirnos estar juntos, por darnos la oportunidad también de tener nuestros amigos aquí en el salón, en la casa, Padre, poder estar con ellos, compartir, Padre, tu palabra, las amistades, Dios mío, todo lo que tú has preparado también para ellos y para todos nosotros que estamos aquí juntos para alabarte y adorarte, Dios. Te oro por esta mañana, te ruego por favor por el sermón de esta mañana, por la lección, por favor úsame. Permite, Padre, que sea tu palabra la que toque nuestros corazones y usa, Señor, mi debilidad para que tu poder se muestre en ella, Dios. Muchísimas gracias por todos nosotros, te amamos, te adoramos y ponemos en tus manos todo el servicio de hoy y a los niños también abajito, en el nombre de Jesús. Amén. Hace unas semanas empezamos una serie que tiene que ver con la sanidad emocional, cómo sanar las cosas que están rotas en nuestro corazón. Y la verdad es que muchos de nosotros, si no es que todos, tenemos heridas, pues no todos nosotros venimos con un equipaje emocional. La semana pasada hablábamos acerca de que muchos de nosotros traemos una carga emocional sobre nuestros hombros y que nos cuesta muchísimo quitarnos esa carga porque nos hemos acostumbrado a vivir con ella. Veíamos algunas imágenes ahí en la pantalla donde aparecía un hombre sobrecargado de muchas cosas. También hablábamos de la historia de esta pareja de señores que se fueron a un crucero y que llevaban demasiado equipaje y se dieron cuenta que era mucho lo que llevaban y querían botar equipaje por la borda, pero después empezaron a pensar, ¿y si lo tiramos y después nos va a costar despegarnos, desprendernos también de ello? Y había todo un conflicto ahí pasando en sus corazones, pero llegábamos a la conclusión de que muchos de nosotros cargamos con emociones heridas, con sentimientos que no hemos tratado a lo largo de nuestra vida y que hoy obviamente eso repercute también en cómo vamos construyendo nuestras relaciones matrimoniales, nuestras amistades, cómo construimos con las personas, cómo reaccionamos ante la gente también. Y bueno, quiero continuar hoy día hablando de todo este proceso en el que estamos involucrados. Fue muy especial también para nosotros compartir con algunas parejas la semana pasada, el domingo pasado, porque pudimos escuchar de ellos mismos cómo se sentían con las cosas que Dios les estaba mostrando y al mismo tiempo podíamos también ver cómo la palabra va tocando el corazón de cada persona de la manera en que ella quiere hacerlo, ¿no? Así que vamos a arrancar entonces con nuestra lección de hoy y el título de la lección de hoy es Hay poder en mi debilidad. Hay poder en mi debilidad. Vamos a ir viendo algunas cosas a lo largo del sermón, pero fíjese que el mundo hoy en día considera al débil como lo peor que puede existir. El mundo considera a las personas que tienen fuerza, que se muestran con carácter, con pasión, incluso con arrogancia o con orgullo, como personas que son fuertes. Y muchas veces vemos a estas personas que tienen un carisma diferente y que nos llaman la atención, y son esas personas las que parecieran ser las más poderosas. Pero delante de Dios hay una contradicción completamente grande entre el mundo y lo que es espiritual, porque vamos a ver una escritura hoy día donde nos habla la palabra que realmente la persona poderosa no es la persona que tiene mucha fuerza, o que tiene mucho dinero, que tiene mucha capacidad, o que tiene un gran carisma, sino más bien el que es débil delante de Dios, el que es débil, el que demuestra su debilidad. El que no necesita tener una apariencia de fuerte, sino que más bien se manifiesta ante todos los demás tal y como es. Y fíjese que en las Escrituras nosotros vemos la debilidad de las personas. La Biblia es tan, pero tan especial que nos muestra la debilidad de las personas. Obviamente también nos muestra su fortaleza, pero en la Biblia vemos personas tremendamente débiles. Hablábamos acerca de Abraham la semana pasada, ¿recuerda? Y toda la progresión que fue impactando generación tras generación a causa de su propio pecado. Cómo la mentira de Abraham se traspasó 2 generaciones más adelante y muchas otras cosas se iban dando ahí. Pero vemos a Abraham, vemos a David, vemos a Pablo, vemos a Pedro, vemos al mismo Jesús a lo largo de las Escrituras,
mostrándose como hombres tremendamente necesitados de Dios. Hombres que manifestaban su debilidad frente a Dios, que no se mostraban fuertes ante las personas. Vemos a un David llorando por el pecado que había cometido. Vemos a un David adúltero, a un David asesino, a un David que tenía el corazón de Dios. Pero al mismo tiempo a un David tendido en el piso, llorando, clamando al Señor a causa del pecado que había cometido. Vemos hombres reales, vemos mujeres reales en las Escrituras. Por eso es que la Biblia es tan poderosa, hermanos queridos, porque puede cambiar nuestra manera de ver las cosas y puede cambiar la manera en que nosotros mismos nos vemos también. Dios utiliza las Escrituras para mostrarnos que la fuerza está realmente en reconocer que necesitamos a Dios, en reconocer que necesitamos a Él para que nos ayude a trabajar en lo profundo de nuestras vidas. Utilizamos el ejemplo de un iceberg hace unas semanas atrás, ¿no? Veíamos la punta del iceberg y decíamos que muchos de nosotros somos como los que andan en la superficie. Mostramos lo más bonito del iceberg, la parte que está arriba, el 10% que se ve. Y ese lo decoramos, lo arreglamos de la mejor manera para que todas las personas puedan ver lo mejor de nosotros, como cuando estamos enamorando. ¿Se ha fijado usted que cuando alguien está enamorando, cuando a alguien le gusta una niña, un niño, empieza a mostrar lo mejor de él o de ella? Es muy difícil que en una relación que está empezando, donde ambos están interesados el uno en el otro, que hayan unos conflictos serios, por ejemplo. Porque cuando a alguien le gusta a alguien, aunque haya una cosa que le desagrada, inmediatamente lo cubre para poder sentirse mejor que en el otro. No quiere tener problemas con quien le gusta. Al contrario, quiere que todo esté bien. Entonces las relaciones empezamos a mostrar lo mejor de nosotros, el 10%. Le pintamos la cara, lo peinamos bien, le acicalamos, qué sé yo, le ponemos un buen aro, un buen collar, unos bonitos lentes o gafas. Y vamos a buscar a la que nos gusta. Y mostramos lo mejor. Si no, pregúntele a los que están enamorando hoy día. O acuérdese cuando usted estaba enamorando. No me va a decir que le mostró lo peor a la enamorada. Pues, ¿no? Aquí soy yo, vengo, ¿no? Esto es todo lo malo que tengo. No, pues. Lo primero que mostramos es lo mejor que tenemos. ¿Y qué es lo mejor que tenemos? Todo lo externo. Lo que podemos trabajar con nuestra propia fuerza. Pero nunca le mostramos todo lo malo a la otra persona. Una vez que mi esposa y yo empezamos a enamorar, yo hice una prueba. Porque usted sabe que todos nosotros tenemos un área oculta, un área oscura, ¿no? Esa área que nadie más conoce y que hasta nos da vergüenza hablar de ella. Yo le he hablado de algunas cosas de mi oscuridad porque tengo confianza y la verdad es que es Dios el que está juzgando mi vida también. Entonces, cuando abro mi corazón, pues empiezo a hablar de muchas cosas que han ocurrido en mi vida. Pero tomé la decisión de contarle a mi esposa quién era yo en el 90% de lo que estaba debajo del agua. Porque ya conocía el 10%, ella sabía que yo era atractivo, que yo era hermoso, que yo era buena gente. O sea, eso no había nada que decir, pues, ¿no? Ella lo conocía. Yo ya había cautivado su corazón con los regalos, las flores, los cuchuflí, unas barritas llenas de dulce leche que hay allá en Chile. Entonces yo ya estaba con un pie adentro y el otro me faltaba meterlo nomás. Y ese era el que tenía que mostrarle a ella, pues el otro pie, porque el primer pie ya se lo había mostrado, ya era lo mejor de mí. Así que un día nos sentamos en un café y me acuerdo que yo estaba un poco tembloroso en mi interior, pero dije, bueno, si ella va a ser la mujer con la que yo me voy a casar, porque yo quería casarme con ella, ya estaba completamente seguro de que era la mujer que Dios tenía para mí, entonces dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Si pasa la prueba, pasa, si no, me quedo solo nomás, pues. Y le conté mi oscuridad, le hablé acerca de mis pecados, de las cosas perversas que yo había hecho. Y sabe, obviamente se asombró porque conocía el 10% de mí, por lo bonito. Pero cuando empezó a ver lo feo, yo dije, ups, hasta aquí nomás llegué. Se acabó el amor. Pero no, le tomó 3 días por lo menos estabilizarse, porque todo lo que le conté la dejó, la dejó desestabilizada. Pero ya estamos con prácticamente 15 años de matrimonio, felices, ¿no? Enamorados todavía, y con 2 hijos preciosos. Y ella conoce de mí las cosas que las personas en general no conocen. Conoce mi oscuridad, conoce lo peor que yo he hecho. Entonces, si usted quiere construir buenas amistades, pues necesita enfrentar el 90% que está debajo de la superficie. A veces no lo conocemos muy bien, pero hay áreas en ese 90% que están ocultas y que nos da vergüenza decirle a las personas porque tenemos miedo de lo que van a pensar acerca de nosotros.
Tenemos miedo de cómo nos van a evaluar. Tenemos tanto temor de lo que la gente va a pensar de quiénes somos que ocultamos lo mejor que hay en nosotros, la debilidad. Ocultamos la debilidad por temor a ser heridos, por temor a ser juzgados, por temor a ser apartados. Pero fíjese, como cristianos nosotros no debiéramos temer a lo que las personas van a decir de nosotros o pensar acerca de nosotros. Más bien debiéramos temer al que puede juzgarnos realmente, al que puede decidir lo que va a pasar con el destino de nuestra vida. Así que no debemos cometer el error de ocultar tanto las cosas que hay aquí dentro. Obviamente no vamos a ir al deber a publicar todos nuestros pecados, porque habría repercusiones probablemente. La policía llegaría a buscar a algunos un domingo por la mañana aquí si publicáramos las cosas malas que hemos hecho. Pero a nuestra esposa, o al esposo, o al mejor amigo, o al que te mentorea, a tu discipulador, ¿por qué no hablar de las cosas que están en tu corazón? ¿Por qué no llorar por todas las cosas que te han pasado? ¿Por qué no abrazarte con un amigo aquí en la iglesia y decirle, me pasa todo esto, esto es lo que me ocurre, esta es mi inseguridad? Así está mi matrimonio, tú ves que parecemos bien, pero la verdad es que andamos bien mal. Así están mis amistades, así está mi impureza, así es mi vida. Esto es lo que yo soy. Hoy día quiero compartir un pasaje que está en 2 Corintios capítulo 12. Y este pasaje muestra la fragilidad del ser humano, la humanidad, la debilidad, pero al mismo tiempo muestra el contraste que Dios tiene con esto, porque Dios muestra su poder actuando en nuestra debilidad. Entonces es contradictorio de repente hablar de este título. Hay poder en mi debilidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a ser poderosa mi debilidad? Pues lo es. Y vamos a ver en la Escritura cómo Dios lo aclara mucho más. 2 Corintios capítulo 12 fue escrita al igual que 1 Corintios y casi toda la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento fueron escritas por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en este momento se encontraba en una situación bastante difícil en su corazón, estaba pasando por un dolor tremendo en su vida. Habían otras personas que habían empezado a predicar el mensaje también en la iglesia donde él andaba y habían empezado a cuestionar quién era Pablo, habían empezado a cuestionar su autoridad como apóstol, habían empezado a cuestionar quién él era frente a los demás. Y Pablo se sentía un poco agobiado con todo esto. Entonces Dios le habla. Y voy a estar leyendo algunas escrituras de la versión de las Américas, que es un poco más literal que las versiones Dios habla hoy y NBI que nosotros usamos. Si usted tiene la versión Reina Valera, se va a identificar mucho con el pasaje porque está muy parecido. Y vamos a leer de algunas escrituras también de la nueva versión internacional. Pero quiero compartir este pasaje de la versión de las Américas que dice así. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Acabo de estremecerme por este pasaje. Acabo de estremecerme profundamente. Porque a nosotros no nos gusta ser personas débiles. No nos gusta. ¿A quién le gusta aquí mostrarse como una persona débil? Levante la mano, por favor. ¿Quién quiere ser un hombre débil? ¿Te gusta? A mí no me gusta que me vean como un hombre débil. Yo quiero ser fuerte, quiero tener carácter, quiero mostrar que soy un hombre. Pero Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo primero que Dios le dice a Pablo en este pasaje no es, aquí tienes unos pasajes para que te vayas a descansar unos días porque estás un poco estresado. Anda al psiquiatra porque necesitas atención médica urgente. O visita a un psicólogo porque lo que te pasa son temas emocionales, necesitas algo ahí, hablar con alguien. No, él le dice, Pablo, solo te basta mi gracia.
No necesitas una buena comida, no necesitas unas buenas vacaciones, no necesitas dormir más, no necesitas mudarte de casa, de ciudad o ir a trabajar a otro lugar, no necesitas dejar de predicar, no necesitas nada más que solo mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo estaba angustiado, Pablo sentía, yo no puedo más. Probablemente estaba luchando con su corazón, con sus emociones, con el deseo que algunos de nosotros muchas veces tenemos de huir, de alejarnos de las situaciones difíciles, de apartarnos, de que todo el mundo esté en silencio, de quedarnos solos. Quizás Pablo estaba en uno de sus momentos tan complicados y Dios solo le dice, Pablo, te basta con mi gracia, te basta con mi gracia. Yo no sé usted, pero muchas veces yo me he sentido tal y como se ha sentido Pablo acá, quizás en otras circunstancias, tal vez con otros sufrimientos. Pero la verdad es que escuchar a Dios decir, ¿te basta mi gracia? ¿Solo es suficiente que tengas mi gracia? No necesitas nada más, puede el mundo estar cayendo a pedazos alrededor tuyo, pero lo único que necesitas es mi gracia. Pues me destruye el corazón, porque soy de las personas que siempre anda buscando soluciones a las cosas que ocurren. Por naturaleza soy un hombre tremendamente ansioso. Soy ansioso. Quiero que las cosas pasen ya, que los problemas se arreglen ya, que los conflictos se solucionen de una vez, que las personas se arrepientan, que se bauticen, que cambie el mundo, todo lo quiero ya. Y en ese querer ya rápido las cosas, pues olvido que Dios está en control. Y empiezo más bien a depender de mi fuerza, de lo que yo puedo hacer. ¿Y sabe lo que ocurre con mí? Generalmente, porque soy tan necio en esto, soy un hombre necio en esto. Lo que ocurre en mí es que termino agobiado, agotado, trastornado. Mis ojos dan vuelta como si estuviera loco. Mis hijos se resienten, mi esposa se resiente, termino hiriendo a mi familia por el simple hecho de no escuchar al Señor que me dice, hombre, te basta con mi gracia. Pero yo sigo adelante. El Señor me habla por medio de las Escrituras. Te basta con mi gracia. No necesitas hacer tanto esfuerzo, ni pelear, ni luchar, ni agobiarte tanto. Y yo sigo y sigo. Y sigo y sigo, haciendo las mismas cosas una y otra vez. Un mes ando bien, al otro ando igual de mal. Y Dios nuevamente dice, te basta con mi gracia. Me imagino a Dios moviendo la cabeza cada vez que yo me pego contra la muralla. Cada vez que voy por el mismo camino me imagino a Dios diciéndome, ¡eh! Ya pasaste por ahí 10 veces y continúas. Y yo sigo, hasta que me golpeo. Y cuando me golpeo recuerdo, ups, pero si me bastaba con la gracia de Dios y ya me golpeé de nuevo. A diferencia de muchos de nosotros, lo que hizo Pablo fue escuchar a Dios. Pablo inmediatamente reaccionó cuando Dios le dijo, hey Pablo, solo te basta mi gracia, no necesitas nada más. Y no solo eso, sino que mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo realmente abrió los oídos y escuchó, su poder se perfecciona en la debilidad. O sea, cuando yo soy débil, entonces tú te muestras más en mí. Cuando yo estoy por el piso, cuando yo estoy angustiado, cuando yo estoy necesitado de ti, entonces no me muestro yo, sino que te muestras tú. Pues cuando Pablo entró en ese diálogo, entendió realmente. No soy yo el que debe desarrollarse aquí, es Dios el que debe desarrollarse en mí. Y él dice, por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades. Y sabe, la palabra debilidad se traduce o se define como ser incapaz, incapaz de hacer algo, estar incapacitado. O estar enfermo físicamente, espiritualmente, emocionalmente, estar completamente debilitado, estar por el piso. Entonces Pablo reconoce, gustosamente me voy a gloriar cuando esté en el suelo, cuando esté completamente destruido en mi corazón, cuando me haya dado cuenta de lo perverso que soy sin el Señor, cuando haya mirado el 90% de lo que está oculto, que no le muestro a nadie más, cuando me haya dado cuenta de lo malvado, de lo pecaminoso que es mi corazón, entonces su poder se va a manifestar más en mí. Así que gustosamente quiero ser un hombre débil, quiero sufrir persecuciones, él dice. Me complazco en las debilidades, en los insultos.
Y Pablo había recibido varios insultos. Para quienes han leído la historia de Pablo, Pablo había recibido insultos incluso de los compañeros que anteriormente había tenido, en los fariseos, en los religiosos que eran sus amigos. Lo habían despreciado, lo habían apedreado, lo habían dado por muerto. Una vez lo bajaron en un canasto para que salvara su vida. Había tenido que huir, estuvo a punto de morir varias veces. Y él dice, ¿sabe qué? Me complazco en las debilidades. Yo soy débil. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de pararnos aquí adelante y decir, ¿sabe? Yo soy débil. Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo. No puedo hacerlo. Míreme cómo soy. ¿Cuántos seríamos capaces de decir, ¿sabe? Yo no sé ni siquiera criar mis hijos. He metido la pata un montón de veces. ¿Y sabe qué? Ni siquiera sé ser un buen esposo. ¿Cómo se sentiría usted si yo me pusiera aquí y le dijera, mira, no sé dirigir bien mi casa. No sé ni cómo criar mis hijos. No sé cómo amar bien a mi esposa. No sé cómo llevar bien mis finanzas, porque ninguno sabe realmente cómo llevar bien sus finanzas. No sé cómo orar realmente. No sé cómo estudiar mi Biblia de la manera correcta. No sé cómo afeitarme porque a veces me he dejado la escoba en la cara. No sé cómo llevar bien algunas cosas en mi vida personal. Soy inestable en muchas áreas, tengo problemas psicológicos, tengo debilidades, tengo enfermedades, me duelen los huesos y cuando hace frío me duelen más y tengo un montón de problemas. ¿Cómo se sentiría usted de escuchar, wow, este tipo está dirigiendo la iglesia? ¿Qué te pasa? ¿Qué clase de hombre es este? Por eso que la gente se va, pues. Pero es la verdad de mí. Así soy. Soy inestable. Hay días en que estoy sumamente alegre, fogoso, pero hay otros días que las lágrimas se me salen por todos lados. Hay días en que estoy muy animado haciendo las cosas y otros que realmente soy una bola de emociones, un bollo de emociones. Pero así soy. Soy débil. Y sabe, después de leer nuevamente este pasaje, porque lo he leído montones de veces en mi vida cristiana, me alegro de ser así. Hoy día en la mañana me sentía tan contento porque me alegro de ser débil delante de Dios. Sí, soy débil. Soy incapaz de hacer muchas cosas. No tengo la inteligencia de algunos de ustedes, por ejemplo. Hay algunos de ustedes acá en el salón que son tremendamente inteligentes. Son buenísimos para los negocios, incluso yo ni doy. No sé invertir un solo peso. No lo sé. No soy bueno para eso. Estaba haciendo divisiones con mi hija la otra vez y no sabía cómo hacer una división porque ha cambiado todo. Allá en mi país se enseña de una manera, aquí se enseña de otra, así que me quedé en el aire. No sé dividir. No sé hacerlo. Y cuando Pablo dice que se alegra, que se gloriará en sus debilidades, en sus incapacidades, para que el poder de Cristo more, habite, se muestre en él, pues yo me siento contento porque veo a Pablo como un superhombre, un superman. Primero Jesús, después Pablo, creo yo, ese tremendo hombre. Y ese tremendo hombre que plantó montones de iglesias, que tenía un corazón misionero, que era tremendamente capaz, dice aquí, ¿sabe? Yo soy incapaz. La gente me ve como capaz, pero la verdad es que yo soy incapaz. Pero me alegro de serlo, dice. Porque cuando más débil soy, en realidad soy más fuerte. Dios le hace una aclaración tremenda a Pablo. Pablo está sufriendo, pero Dios le dice, Pablo, enfoca tu mente en lo correcto. Te basta con mi gracia. No necesitas más que mi gracia. No necesitas aparentar que eres un superapóstol como los otros que venían ahí a decir que eran superapóstoles. No necesitas aparentar que te las sabes todas.
No necesitas aparentar que eres el mejor hombre, el más fiel, que tienes el mejor matrimonio, que tus hijos están súper bien. No necesitas hablar con tu esposa y con tus hijos antes de que lleguen las visitas a la casa para prepararlos y decirles que se porten bien y que no los vayan a dejar en vergüenza. No necesitas hacer eso. Eres débil, pero yo me muestro ahí. Es mi gracia la que necesitas. Y hablamos mucho de la gracia muchas veces, pero la verdad es que definir la gracia con palabras nos tomaría mucho tiempo. La gracia con palabras se puede definir y vamos a hablar de algunas cosas aquí, pero la gracia realmente se define con las acciones. Son las acciones de Dios las que muestran la gracia por nosotros. La gracia de Dios es un regalo. La gracia de Dios es un regalo que nadie merece. Es el perdón de Dios, es el amor de Dios por nosotros, es la compasión de Dios por nosotros. Es su visión por nuestra vida. ¿Sabe? Yo me atrevería a decir que quizás los padres de algunos de nosotros no han tenido una gran visión por quienes nosotros podemos llegar a ser. En nuestras familias muchas veces nuestros padres nos miran y le piden perdón a Dios por los hijos que han tenido. O le reclaman al Señor, pucha, ¿por qué me tocó este hijo a mí? ¿Por qué no le tocó al otro? Me tocó este a mí. O reclamamos por la esposa. Pucha, Señor, sabía que no me tenía que casar con ella. Tenía otra más bonita y elegí a esta. Pero ya no hay vuelta atrás, ya me casé. Y soy cristiano, no puedo retroceder. Estoy obligado. O la esposa que dice, pucha, ese moreno era mejor que este. Era musculoso, este otro está más gordo. Lo bueno es que no pasamos frío en la noche porque pero reclamamos mucho a Dios. Le reclamamos a Dios. A veces no lo decimos con palabras, pero lo decimos con acciones o con miradas. Y después reflexionamos, ¿verdad? Pero ¿y quién me va a amar más que esta? ¿Quién me soportaría tanto como este? ¿Quién me va a aguantar cuando me enojo o cuando hago cosas que no están bien? Hablaba con una pareja de hermanos hace un tiempo atrás. Y la verdad es que el hermano hizo sufrir mucho a la que es su esposa hoy día. La hizo sufrir mucho, la trataba mal, era bien malévolo. Malévolo. Pero hoy en día, ¿sabe? Ese hombre no puede vivir sin su esposa. Le da gracias a Dios a su esposa, yo creo, todos los días. Si no le besan los pies a su esposa cada día, tiene que empezar a hacerlo. Porque realmente el hombre reconoció que nadie más podría estar con él que su esposa. Y no sé si usted lo nota, pero ¿quién más podría estar casado o casada con usted? ¿Quién más? ¿Quién más podría aguantarte, hermano? ¿Quién más podría aguantarme a mí? Yo miro a mis hijos y anoche precisamente pensaba, ucha, los hijos míos, gracias porque me aguantan como soy, porque a veces aguantan todo lo malo mío. Todo lo malo lo aguantan ellos, pues están al lado mío. Ven lo bueno y lo malo, y más lo malo que lo bueno, porque a veces ando bien estresado. Y aún así mi hija se acerca a mí y me dice, papá, te amo. ¿Y sabe lo importante que es esa palabra para alguien? Para un padre que ha metido la pata, que ha tratado mal a un hijo, o que le ha hablado mal, o que le ha levantado la voz. ¿Sabe lo importante que es que tu hijo te hable y te dice, papá, papá te amo? No importa lo que hiciste, papá te amo. O cuando le pido perdón, porque todos los días, usted sabe, yo pido perdón en mi casa todos los días, todos los santos días. Perdón, 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 perdón. Es la palabra que más se usa en mi casa. El papá perdón. Le digo a mis hijos, hijos, perdón. A mi esposa,
perdón. Y después le pido perdón a Dios también y doy gracias porque me da la oportunidad de reconocer que no soy un hombre fuerte, sino que soy un hombre débil. Y en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Y es lo que nosotros muchas veces no entendemos o no queremos entender. Queremos seguir viviendo de acuerdo al parámetro del mundo. El mundo dice, el hombre fuerte, la mujer fuerte es la que vale la pena. Y eso no es así delante de Dios. Delante de Dios el hombre y la mujer débiles. Los que buscan al Señor con intensidad, los que reconocen llorando, Señor, hay pecado en mi vida, hay situaciones que no puedo sanar, hay errores que he cometido, embarré la vida de una persona, le hice daño a mi mujer, Señor, este soy yo, ayúdame. Y sabe, la gracia se perfecciona en ese hombre. El poder de Dios se muestra ahí. Y cuando usted cree, voy a tener un terrible matrimonio, en realidad ve un matrimonio amoroso, transformado por Dios, una vida cambiada, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. John MacArthur, uno de mis escritores favoritos, dice que la gracia es un favor otorgado por Dios a través de su poder para transformar la vida de una persona a partir de la salvación y continuar desde allí. Cuando Dios perdona nuestros pecados en el bautismo y nos salvamos, la gracia de Dios sigue trabajando y transformando nuestra vida día a día. Obviamente algunos de nosotros después del bautismo pensamos, todo va a estar bien, voy a ser un superhombre, no va a haber problemas en mi vida. Y cuando empiezan a haber problemas decimos, pero ¿será que me convertí realmente? ¿Será que tengo el Espíritu Santo? ¿Será que soy un hombre salvo? ¿Será que soy cristiano? ¿No me habré equivocado? ¿Sigo teniendo los mismos problemas de antes? ¿No debería ser una nueva criatura? Pues hay muchas cosas que no cambian rápidamente en nosotros mientras no las enfrentamos. Y de eso trata todo lo que hemos estado hablando. Sin embargo, la gracia, a pesar de todos nuestros errores, continúa trabajando en nuestra vida. También dice MacArthur, la gracia es una fuerza dinámica, un poder dinámico y benevolente que aplica la bondad de Dios y los recursos de Dios a nuestras vidas para salvarnos, para mantenernos, para capacitarnos, para liberarnos, santificarnos y glorificarnos. La gracia no es una cuestión de palabras, es una cosa de hechos. Son hechos que Dios ha realizado para ayudarnos a nosotros a entender cuánto nos ama. La gracia es el amor de Dios por nosotros. Fíjese en estos pasajes. En Juan 3, versículo 16, un pasaje muy famoso. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjese que dice, empieza el pasaje diciendo, porque de tal manera, yo le habría agregado los signos de exclamación, de tal manera, y esa palabra de tal manera implica que Dios nos amó de una manera tan grande, tan sobrenatural, tan por encima de nuestro pensamiento, que a pesar de quienes nosotros éramos, y podemos hacer un examen de conciencia cada uno de nosotros, piense por favor nada más en los pecados que ha cometido esta semana y súmeselos a los que ha cometido en toda su vida. Y después ve a Dios mirándole en medio de su debilidad y diciéndole, porque de tal manera yo te amo a ti, porque eres tan importante para mí, porque significas tanto para mí, porque tu vida es tan valiosa, que voy a dar a mi hijo, a mi hijo, a favor tuyo. Eso es gracia, hermanos. Es algo que no merecemos ninguno de nosotros. No merecemos que un hombre santo haya muerto por nosotros para que nuestras mentes, nuestras conciencias despertaran realmente al amor de Dios. Sí, Dios murió por quien es cobarde, porque algunos somos cobardes. Murió por los cobardes. Ah, pero por los violadores no puede haber muerto Cristo. También murió por los violadores, y por los asesinos, y por las prostitutas, y por la gente que nos cae mal. Cristo murió por ellos también. Porque es tremendamente grande su amor. En primera de Juan 4, versículo 19, se nos dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Sabe? Cristo nos amó primero. Cristo nos amó cuando nosotros aún no nos habíamos arrepentido de nuestros pecados. Cristo nos amó y tuvo visión por nosotros cuando nosotros ni siquiera queríamos conocerle.
Cristo se entregó para salvarnos cuando nosotros le habíamos dado vuelta a la espalda. Cristo nos amó cuando estábamos pecando, cuando estábamos haciendo cosas perversas. Él murió en una cruz por amor a nosotros. Primero se entregó para que nosotros pudiéramos alcanzarlo. En Romanos 5, versos 7 al 8. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo. Y fíjese, esto es verdad. Esto que dice acá es verdad. A duras penas habrá alguien que muera por una persona justa. Es muy difícil, pero puede que haya alguien que se sacrifique por alguien que desde nuestro punto de vista valga la pena. Tal vez un papá se sacrifique por su hijo, porque vale la pena la vida de su hijo. Pero ¿cuántos de nosotros nos sacrificaríamos por el muchacho que le pega a nuestro hijo en el colegio? ¿Cuántos de nosotros nos sacrificaríamos? Daríamos nuestra vida por el hombre que trató mal a nuestra esposa, por el ladrón que entró a robar a nuestra casa, por el que nos dejó tremendamente amargados. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de dar nuestra propia vida por esa gente que nos ha hecho mal? Pues no debemos ser hipócritas. Yo creo que ninguno de nosotros lo haría. Pero ¿qué hizo Jesús? Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos enemigos del Señor, Cristo murió por nosotros. Esto es gracia. Esto se llama gracia en la práctica. Es una gracia con hechos. No es una gracia hipócrita, no es una gracia religiosa, donde a uno le saludan el domingo por la mañana, pero jamás te ven, si te ven en la calle, jamás se acercan a ti. No es una gracia religiosa en que te dicen perdóname, pero después vuelven a hacer lo mismo. No, esto es gracia de hechos, es gracia en la práctica, es Dios diciendo, hey, te amo tanto, Mario, te amo tanto, Rodrigo, te amo tanto, Mitzi, te amo tanto, tanto que voy a entregar a mi hijo para que muera por ti. Y tú sabes quién eres. Pero a pesar de quién eres, te amo tanto, Miki, que entregué a mi hijo por ti. Dios nos dio lo que no merecíamos simplemente por amor. Simplemente por amor. ¿Y por qué es tan importante hablar de la gracia cuando estamos hablando de tratar heridas emocionales? Porque necesitamos a Jesucristo con nosotros para poder sanar nuestros corazones. Necesitamos un lugar seguro donde ir y hablar de todo lo que está pasando en nuestra vida. Necesitamos a alguien a quien contarle lo que nos duele, lo que nos ha afectado, pero alguien con quien nos sintamos seguros. Y Cristo y su gracia es lo que nos hace sentir seguros. Cuando conocemos un poco más acerca del amor de Dios, podemos entrar con seguridad a hablar con Él, porque su gracia sobrepasa nuestra capacidad de entendimiento. En Efesios 3, versos 17 al 19 se nos dice, y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Nosotros, hermanos, no conocemos realmente a profundidad el amor de Dios. Conocemos el amor del mundo. Conocemos el amor de una pareja, conocemos el amor de un hijo, conocemos el amor de los amigos, conocemos el amor de la iglesia. Y los que no tienen a Cristo conocen el amor del mundo, no el amor de Dios todavía en sus vidas. Pero el amor de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. El amor de Dios sobrepasa nuestra capacidad de entender las cosas, porque ¿cómo es posible? Cuestiónaselo usted mismo, pregúntese hacia sus adentros, ¿cómo es posible que Dios haya enviado a Jesucristo, su único Hijo, a morir por alguien como yo, por alguien como tú, por un alcohólico? ¿Cómo es posible que Dios haya entregado a su Hijo por un alcohólico que golpea a sus hijos o que maltrata a su esposa? ¿Cómo es posible que Dios haya entregado a su Hijo por las madres que dejan a sus hijos en el basurero o todos los días tirados en alguna cancha de fútbol o cerca de un parque o en el cementerio, como ocurrió hace un tiempo atrás?
¿cómo es posible que Dios tenga gracia para esta gente desgraciada? Pero la Biblia sigue diciendo que la gracia de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. El amor de Dios es tan grande, hermanos, que va más allá de lo que podemos comprender. Podemos enojarnos con Él por ser misericordioso con personas que nosotros jamás seríamos misericordiosos, pero aún así Dios sigue y sigue mostrando su amor. Y Pablo ora en Efesios para que nosotros podamos comprender junto con todos los santos, todos los miembros de la iglesia, cuán grande es el amor de Dios. Su gracia sobrepasa nuestra capacidad. Fíjese que el poder de Dios es como la dinamita. Arrasa con todo. El versículo 9 nos continúa diciendo, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe usted la palabra griega para poder? La palabra griega que se utiliza para traducir poder es la palabra dunamis. Y la palabra dunamis, si usted la busca en el diccionario, es la palabra que se utiliza para derivar la palabra dinamita. La palabra dinamita, usted conoce la dinamita, es un explosivo a base de nitroglicerina muy fuerte que utilizaban o utilizan en algunos lugares también para abrir huecos y hacer minas, ¿no? En las películas del viejo oeste se ven algunos con la dinamita, en los dibujos animados también se ven algunos tirando dinamita. Y algunos locos por ahí seguro andan con algunas barras de dinamita para hacerse los superhombres. Pero la palabra dunamis significa poder, pero no cualquier poder, es un poder de Dios. El poder de Dios es tan fuerte como la dinamita. Arrasa con todo lo que hay enfrente de nosotros. Y Dios muestra este poder como la dinamita, este tremendo poder suyo, actuando a través de nuestra debilidad. Dios mostró su poder a través de Jesús al sanar a las personas. Dios mostró su poder a través de Jesús al expulsar los demonios, al resucitar a los muertos, al tranquilizar el mar y los vientos. Y Dios muestra su poder en nuestra vida cuando oramos a Él, cuando le clamamos, cuando reconocemos quiénes somos, cuando les expresamos nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestra necesidad, llenándonos de su poder y de su gracia. Este poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando de rodillas caemos ante el Señor y le decimos, yo soy incapaz. Soy incapaz de llevar a cabo alguna cosa como tú lo harías. No doy la talla para mis padres. Mis padres exigen que yo esté aquí, pero yo no alcanzo a llegar ahí. Soy incapaz. Ellos quieren que yo siempre tenga 35, o tenga 60, o tenga 100. Ellos esperan mucho de mí, Señor, pero yo no puedo. Soy incapaz, te necesito. No puedo dejar el alcohol, Señor. No puedo dejar de fumar. No puedo dejar de ser impuro, de ser inmoral, de mirar mujeres cuando estoy solo. No puedo dejar de ver pornografía. Pues, ¿sabes? Cuando reconocemos eso delante de Dios, su poder se manifiesta. Porque es lo mismo que pasaba con Pablo. Pablo dijo, soy incapaz. Y Dios le dijo, Pablo, tranquilo, te basta con mi gracia. Ya no te compliques tanto. Es simple, Pablo. Es simple. Confía en mí, entrégate a mí, muestra lo que hay en tu corazón. Profundiza en ese 90%. Habla con las personas acerca de quién eres tú realmente. Ya no vivas de apariencia, no seas un hipócrita, no actúes más. Te basta solo con mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en lo que es tu debilidad. Y Pablo lo entendió. Pablo comprendió, cuando más débil soy, en realidad soy más fuerte. Cuando más necesitado soy, en realidad más cubierto estoy. Cuando más perdido ando y lo reconozco, más luz tengo de Dios para mi vida. Y cuando sufro por mi debilidad, por mi incapacidad, por lo pecador que soy, la Biblia dice en Hebreos 4:16, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar esa gracia que nos ayuda en el momento en que más lo necesitamos.
Hoy puede ser el momento en que más necesitamos estar con Dios. Ahora, esta mañana, quizás puede ser el momento en que más necesitas levantarte de tu silla y buscar a alguien para hablar de tu corazón. Hoy, después de una semana tortuosa para algunos de nosotros, después de una semana estresante, después de una semana de estar pensando en las cosas que hay ocultas en nuestro corazón, podemos levantarnos de nuestra silla y buscar a alguien y decirle: necesito ayuda. Mi matrimonio va peor que antes. No sé qué hacer. Mis finanzas están por el piso, necesito apoyo. Estoy a punto de divorciarme. Mis hijos no me respetan, necesito saber cómo criarlos. Se me están escapando de las manos, ya no sé qué hacer. Pues tenga la certeza que cuando se levante de la silla y hable con alguien y reconozca su necesidad, reconozca su debilidad, el poder de Dios se va a manifestar en su vida. Se va a manifestar en su vida y va a dejar de ser débil y va a empezar a ser fuerte. El poder de mi debilidad radica en la humildad que tengo para reconocer que necesito la ayuda de Dios para cambiar. Hermanos, nuestro mundo trata a las personas débiles como perdedores. El mundo ve a los débiles como perdedores, como gente que no sirve. Pero hay una contradicción en esto. Porque a pesar de que el mundo ve a los débiles como lo peor, Dios nos ve como lo mejor. Dios nos ve como poderosos. Dios nos ve como personas que valemos muchísimo más que cualquier otra cosa, hasta el punto de dar a Jesús por nuestra vida. Esta mañana quiero dejarle pensando en esto, porque es importante reconocer todo lo que hay debajo de la superficie, tratar con lo que hay allá abajo y empezar a buscar ayuda en Dios, reconocer delante de Él. Si no tiene a Dios en su vida, este es el momento también para buscarlo, porque como las Escrituras dicen, Dios está muy cerca de nosotros y ha preparado todo también para que lo encontremos, aunque sea a tientas, casi sin poder saber dónde andamos. Dios ha preparado el camino para que usted y yo lo encontremos. Y su debilidad se transforma en poder. ¿Cuán fuertes somos en Cristo? ¿Cuán fuertes somos en Cristo? Pues depende de cuán abiertos y vulnerables seamos con Él. Si necesitamos aparentar de los demás, cuidar de nuestra imagen, por temor a lo que van a decir acerca de nosotros, entonces seguimos siendo personas inmaduras y mundanas, que no conocemos a Dios, que temblamos ante la gente, titubeamos ante las personas, pero no reconocemos que Dios está ahí esperando porque nuestro corazón se abra. Cuando reconocemos que no somos fuertes, empezamos a hacerlo. Cuando reconocemos que estamos heridos, podemos empezar a sanar. Cuando reconocemos que no podemos hacer las cosas por nosotros mismos, Dios nos da las fuerzas y las herramientas para poder realizar nuestro trabajo. Cuando nos humillamos delante de Él y le decimos: Señor, no lo puedo hacer sin ti. Dios toma el control de nuestra vida y nos guía. Cuando intentamos ejercer poder sobre nuestra vida, simplemente nos alejamos de Dios. El mayor fruto que podemos recibir al ser personas débiles, hermanos, delante de Dios, es que las personas van a querer estar con nosotros, porque todos quieren estar con alguien que es como Jesús. Reconozcamos nuestra debilidad delante de Dios, delante de los hermanos. Abramos nuestro corazón. Dejemos el orgullo y la hipocresía atrás y avancemos en medio de nuestra debilidad para que Dios muestre su poder y nos transforme. Que tenga una gran tarde. Muchas gracias por su atención.